Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, amigos. Les habla el pastor José David Sánchez. Soy profesor de teología en la facultad aquí en la Universidad Adventista de Colombia y tendré el privilegio de acompañarlos juntos en este lindo estudio de la Biblia sobre misión, que será justo el tercer y último trimestre del año 2023. Esperamos que Dios nos asista y juntos podamos crecer y avanzar en cómo ser instrumentos en las manos de nuestro Dios. Bienvenidos. Bien, amigos, durante esta semana hemos venido estudiando juntos la primera lección de lo que será nuestro estudio durante este último trimestre del año, y justo es la misión de Dios, el interés de cómo el Señor está mencionándonos en sus santas escrituras, cómo Él también desea que podamos ser involucrados y podamos participar en esa misión. Y bueno, pues esta es nuestra primera lección introductoria. Entonces, el autor nos ha venido señalando, enseñando de cómo la misión de Dios tiene un origen en Dios mismo, y no solamente está en el Nuevo Testamento, sino que desde el Antiguo Testamento nosotros podemos ver cómo es que Él es el originador de la misión. No solamente con el llamado de Abraham, de Isaac, de Jacob, en el Nuevo Testamento, el ministerio de Jesús, de los apóstoles, de la iglesia del primer siglo, sino que es un llamado un poco más allá de lo que normalmente nosotros hemos considerado en las Escrituras. Y ese llamado comienza desde el mismo Génesis. En el capítulo 3, versículo número 9, hay un texto que es muy diciente y que nosotros lo hemos estudiado una y otra vez. Y ese texto de la Biblia nos recuerda cómo es que Dios es el originador de la misión y cómo es que Él trabaja en favor de nosotros. Y dice el pasaje de la Biblia así: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Es una pregunta muy interesante, porque en esta pregunta no está diciendo el Señor sobre la ubicación propiamente, sino más que todo en su relacionamiento que Él ha venido teniendo con Adán y Eva. Y entonces por eso les dice, ¿dónde estás tú? En nuestras Biblias en español, pues tenemos ahí tres palabras, ¿dónde estás tú? Pero realmente en el texto hebreo solamente es una sola palabra, y es la famosa palabra ayeká. Y ayeká es una palabra que se usa mucho en las Escrituras, sobre todo para decir lamentos, o en algunas ocasiones también se usa para hacer un diálogo de tal forma que Dios está interesado en conocer qué ha ocurrido. Por eso aparece aquí en Génesis 3, 9. Pero es una palabra que también se utiliza en Génesis capítulo 4, versículo 9, y ocurre en el marco del incidente cuando Caín ataca a su hermano y Dios finalmente lo llama y lo confronta. Y en Génesis 4:9 también dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces es la misma dinámica. Uno puede decir, bueno, si Dios sabía qué había ocurrido, ¿por qué le hace la pregunta? Y la respuesta es que el texto evidencia la intención de Dios de parte de obtener una respuesta de lo que ha ocurrido. Y lo mismo está pasando aquí en Génesis 3. ¿Dónde estás tú? Y es una pregunta que todavía resuena en nuestros oídos para dejarnos ver cómo el Señor también está muy interesado en poder encontrarnos. Por eso, la misión de Dios
siempre se origina en Él. Por eso hablamos también de la missio Dei, o que la misión es de Dios. Un pasaje, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, para describir la misma situación, que Dios es el originador de la misión, lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo número 16. Y allí el Señor Jesús dejó unas palabras que de alguna forma también evidencian cómo Dios está interesado en buscar, en rescatar y en restaurar la imagen perdida de Él en la humanidad. Y dice Juan capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces encontramos aquí que Dios es quien toma la iniciativa. Y seguramente cuando pensamos cómo el Señor nos ha encontrado, cómo lo encontró a usted, dónde estaba, muy pocas veces nos hemos dado cuenta de personas que quizás pasaron por la iglesia y decidieron quedarse ahí en la iglesia. Siempre Dios usó a alguna persona. Alguien nos visitó, alguien fue y nos dio una invitación para ir a la iglesia, nos ofreció estudios de la Biblia. Dios siempre usó a una persona. Es decir, que la misión como tal de Dios está en Él. Y por eso Él es el originador de esa misión. Y Él siempre toma la iniciativa. Y Jesús le está diciendo a los apóstoles, ustedes no me eligieron, yo los elegí a ustedes. Y cuando vamos al llamado de los apóstoles, pues efectivamente encontramos que los evangelios registran cómo Él llama a cada uno de los apóstoles para que participen en la misión. Por eso podemos decir con propiedad que la Biblia que nosotros estudiamos, que leemos juntos, es un tratado de misión. Se ha dado una discusión de dónde aparece la misión, y es que la Biblia nos muestra que Dios es el originador de esa misión. Dios la inició, Dios la ha sostenido, y Dios a través de la historia ha venido usando personas para poder cumplir esa misión. Ahora, uno se pregunta, si Él es el originador de la misión, si finalmente Él es también quien la va a terminar, pues ¿qué responsabilidad tendría usted y yo de participar en esa misión? La respuesta es que Dios pudo o puede haber terminado la misión en instantes a través de los ángeles, pero siempre el Señor ha usado a personas para que en la misma condición de quienes trata de alcanzar, esas personas se sientan identificadas y entonces puedan venir con seguridad a los brazos amorosos de nuestro Dios. ¿Cómo nosotros lo sabemos? Pues hay varios ejemplos. En la Carta General a Santiago, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5, hablando de Elías. Todos conocemos la historia de Elías, un hombre que pasó por momentos desafiantes en un periodo de la historia en el Antiguo Testamento, donde finalmente Dios tuvo que llamarlo para que él restableciera el altar que se había perdido, y cómo el pueblo de Israel había vuelto hacia sus andanzas, a prácticas paganas, hasta olvidarse de Dios. Y Dios llama allí a Elías. Y entonces en la Carta General a Santiago, capítulo número 5, nosotros podemos encontrar cómo es que Elías es usado por Dios para cumplir la misión de él, y en esa condición que él es usado, la Biblia presenta que era un hombre común y corriente. Dice así en Santiago capítulo 5, versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. La Biblia está describiendo que él tenía una naturaleza también humana, con inclinaciones, ¿verdad?, a no hacer siempre lo recto delante de Dios, pero aún así el texto señala que aun cuando él tenía
o estaba con pasiones semejantes a las nuestras, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Conocemos nosotros esa experiencia que registra el libro de Reyes, el primer libro de Reyes, del capítulo 17 en adelante, de cómo Acab, que era el rey de Israel, se había rebelado, se unió con Jezabel y finalmente hicieron que el pueblo se olvidara de Dios. Y ahí Dios interviene con un hombre como Elías. Pero él, aun cuando era un instrumento en las manos de Dios, dice el texto de la Biblia que era un hombre también con pasiones semejantes a las nuestras. Sin embargo, aquí está diciendo que él oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió por 3 años y 6 meses. Y el texto reitera, versículo 18 de Santiago 5:18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Eso nos indica que Elías, aun cuando tenía pasiones iguales que las nuestras, Dios lo usó para cumplir su misión. Por eso con seguridad podemos decir que en esta primera lección el autor nos está mostrando cómo Él es el originador de esa misión, Dios mismo. Y Él como originador de esa misión, a través de toda la historia ha usado personas para cumplir los propósitos que Él tiene para sus hijos a través de todas las generaciones. Y como leímos aquí en Génesis, justo ¿dónde estás tú? Ahí Dios comienza, es decir, que Dios es el primer misionero. Pero si vamos un poco más adelante, nosotros podemos encontrar que la historia bíblica nos muestra que luego Dios usó a Noé. Y en Génesis 6:9 dice que con Dios caminó Noé, y Noé fue un varón justo y recto y temeroso de Dios. Por lo tanto, Dios usó también a Noé cerca de 2000 años después, y conocemos la historia del diluvio. Por lo tanto, Dios usó allí a Noé como un pregonero de la justicia. Fue escogido por Dios para anunciar al mundo los juicios venideros que iban a ocurrir, y cómo a causa de la maldad prevaleciente que había, entonces el Señor necesitaba seguir guiando y considerando cómo podía llevar a cabo su misión. Pero luego de Noé, nosotros podemos encontrar a Moisés en el libro de Éxodo, especialmente el capítulo 3, y conocemos cómo Dios llama a Moisés, este niño que fue oculto allí, y que luego, después de estar en Egipto, él decide aceptar el llamado de Dios para venir a liberar el pueblo, y Dios usa a Moisés también para cumplir la misión. El libro de Hebreos menciona de cómo él prefirió ser maltratado que gozar de los deleites temporales del pecado, porque tenía su vista puesta en el galardón. Por lo tanto, Dios usó también a Moisés. Más adelante viene, como lo mencionamos ahora, Elías, también para restaurar aquello que se había perdido, y cómo el Señor entonces hizo un movimiento de reavivamiento y reforma para ese momento. Dios siguió usando a hombres para cumplir su misión. Pero si avanzamos un poco más adelante, hubo tiempos de peligros, y por eso Dios usó también a Jeremías, el profeta, cuando el pueblo fue a Babilonia cautivo. En esa ocasión, aún estuvo por desaparecer el pueblo, Dios usó allí a Jeremías, y él escribe para dar ánimo al pueblo que estaba cautivo en Babilonia. Después del exilio, nosotros encontramos que Dios usa a Esdras y a Nehemías para que traigan de vuelta al pueblo, reconstruyan Jerusalén, y entonces el pueblo pueda ahora volver a ser el pueblo que Dios había establecido. Así encontramos cómo en el Antiguo Testamento Dios es un Dios misionero. Dios usa a personas para tratar de cumplir su misión. En el Nuevo Testamento, antes de que Jesús viniera y se encarnara, como la lección menciona, especialmente en Juan 1:14, la Biblia dice, y el verbo se hizo carne, ¿no? Y ese verbo pues es Jesús, y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, nosotros encontramos que previo a la venida de Jesús a esta tierra por primera vez, Juan el Bautista fue quien preparó el camino, ¿no? Y ahí encontramos en Mateo 3 especialmente cómo el registro del Evangelio señala todo lo que estaba ocurriendo. Más adelante, años más adelante, después de que Jesús establece el grupo de los 12, entonces encontramos la iglesia del primer siglo. Y en esta iglesia están los apóstoles y cómo ellos comienzan a trabajar de tal modo que la misión de Dios sigue desarrollándose. Pero no termina ahí. Más tarde, en una época de tinieblas, nosotros encontramos que Dios levanta a reformadores. Y encontramos a Lutero, a Calvino, encontramos a Knox y a otros que fueron levantados por providencia de Dios para decir, Dios todavía tiene un mensaje para nosotros. A tal punto que como adventistas también creemos que nuestro origen profético está evidenciado como un movimiento que se levanta para transmitir la misión de Dios. En otras palabras, que hasta nuestros días también, en el siglo actual, en nuestra época, pues Dios también nos ha llamado. Y como estudiábamos la lección anterior, podemos encontrar ese contraste en Efesios, como también usted y yo hemos sido llamados para cumplir la misión de Dios. Y en el capítulo 2 de Efesios dice, y Él os dio vida a vosotros, Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces muestra el apóstol Pablo un contraste de cómo éramos antes de que el Señor nos encontrara a través de su misión y ahora cómo es que nosotros ahora estamos, ¿no? Versículo número 4, Efesios 2:4, pero Dios que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahora dice, por gracia sois salvos. En otras palabras, que en este recuento introductorio de cómo Dios es el originador de la misión, cómo es que Dios sostiene la misión, cómo es que Dios ha empleado a hombres y mujeres para poder cumplir la misión, pues usted y yo también hoy el Señor nos ha encontrado. Y nos ha encontrado porque Él tiene un plan maravilloso y extraordinario con nosotros, de tal modo que ahora, al ser alcanzados también por Él, podamos cumplir el legado y el propósito que Él tiene para nosotros en este tiempo. Por lo tanto, entonces podemos ver que Dios origina la misión, la sostiene. Ahora, pero ¿cómo terminará la misión? Es la pregunta que uno se hace, ¿no? ¿Cómo es que la misión de Dios va a terminar? Pues finalmente la misión de Dios no terminará solo con predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es una parte de la misión. La misión de Dios terminará cuando el reino del Señor sea establecido y Jesús venga por segunda vez y entonces ahora Él pueda restaurar, redimir a su pueblo y llevarlo a vivir con Él por toda una eternidad. Ahí será el fin de la misión. ¿Cómo nosotros podemos verlo? Pues hay varios pasajes que así lo evidencian. Y uno de ellos está en el libro del profeta Daniel, capítulo 7. Daniel 7, versículo número 18. Dice así, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Amén. Es decir, que la misión de Dios terminará cuando Jesús regrese por segunda vez, que es nuestro anhelo, vayamos a vivir con Él y finalmente el reino sea dado a su pueblo, al pueblo remanente. Ahí terminará la misión de Dios, solo en la segunda venida. Ahora, uno se pregunta,
Bueno, si la misión es de Dios, si Dios ha usado a personas para cumplir esa misión, si esta primera lección nos está encauzando para que tengamos un panorama general de cómo es que Dios trabaja con esa misión, pues finalmente uno dijera, bueno, si Él es el originador, si Él la sostiene, pues Él ha de terminarla. Pues bien, como hemos señalado a través de este estudio, lo que Dios está tratando es que usted y yo seamos inspirados a poder hacer misión. Porque al hacer misión, ustedes y yo estaremos adelantando el regreso de Jesús. La misión ahí terminará, porque finalmente Dios entonces establecerá su reino para siempre. Y así lo encontramos en el libro de Apocalipsis también. El último libro, capítulo 22, versículo número 20, nosotros podemos encontrar allí cómo es que Dios menciona que será el final de su misión. Y dice así Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. La misión de Dios concluirá con el regreso de Él para llevar a su pueblo remanente a vivir inicialmente 1000 años en el cielo y después por toda una eternidad. La pregunta es, ¿será que vale la pena aceptar el llamado de unirnos a la misión de Dios? Pues claro, es un gran privilegio y es una gran oportunidad que Dios nos está invitando para que podamos hacer parte de la misión de Él. Ahora, cabe una pregunta y usted dirá, bueno, pastor, pero ¿cómo yo me involucro en la misión? Si ya el Señor me llamó, si ya Él hizo un trabajo conmigo, que Él me ha alcanzado en una época, en un tiempo, en un lugar, y yo he sido alcanzado, ¿cómo yo me puedo involucrar en la misión? ¿Cuál debe ser nuestro trabajo? Pues la Biblia también tiene algunos pasajes que nos pueden indicar cómo usted y yo podemos participar en hacer misión. Y uno dirá, bueno, pero yo no sé predicar, quizás no conozco muy bien las profecías de Daniel y Apocalipsis, o finalmente no tengo destrezas, cualidades y aptitudes para ser un instructor bíblico, para llevar a cabo una campaña, para irme a un país diferente donde no haya todavía o no el evangelio no haya alcanzado a muchas personas. ¿Cómo yo voy a hacer? Pues bien, yo quiero animarle e inspirarle también para que usted pueda ver que participar en hacer misión no necesariamente requiere una formación teológica que tiene su lugar o no necesariamente tiene que trasladarse a otro lugar. Usted puede hacer misión donde se encuentra. Y dice así en Hechos capítulo 4, versículo 20, que está relatando cómo los primeros apóstoles hicieron misión. Y en Hechos capítulo 4, versículo 20, que me gustaría que fuera el lema del trabajo que usted y yo podemos hacer durante este trimestre. Dice así Hechos capítulo 4, versículo 20, Pedro y Juan han sido llevados ante el concilio, relata el capítulo 4 de Hechos, y estando allí en ese concilio, entonces ellos son golpeados, y después entonces de ser azotados les piden que se vayan, pero antes de esas circunstancias ellos dan una razón poderosa que indudablemente también nos debe a usted y a mí motivar para participar en hacer misión. Y dice así Hechos capítulo 4 versículo 20, bueno, leamos desde el 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, ellos están aquí siendo interrogados, ¿por qué están predicando? ¿Por qué están alborotando el pueblo? Pero Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y ahora viene la razón, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esa fue la razón que ellos dieron. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y amigos, aquí viene
cómo usted y yo podemos involucrarnos en hacer misión y cómo ser inspirados durante este trimestre a través de esta escuela sabática. Pues bien, ¿qué ha visto usted de Dios? ¿Ha visto milagros? ¿Ha visto usted cómo Dios le ha ayudado? ¿Cómo ha ayudado a personas cercanas a usted? Muy seguramente en tiempos de pandemia muchos tuvimos personas enfermas y muy posiblemente hasta algunos, quizás seres amados nuestros, fueron al descanso. Pero aún en tales circunstancias nosotros vimos milagros de Dios. Pues bien, esos milagros que usted ha visto, usted los puede contar a otros. Y al contarlo a otros, usted está haciendo misión. Por eso el apóstol Pedro y Juan dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora, ¿qué ha oído usted de Dios? ¿Ha escuchado que Dios ha hecho un milagro en la vida de alguien cercano? ¿Ha escuchado usted que Dios ha intervenido para bien cuando no había ninguna salida y cuando definitivamente solamente nos aferrábamos a la gracia de Dios? Pues bien, ahí está la oportunidad para hacer misión. Hacer misión es contar lo que Dios ha hecho en su vida. Y yo le pregunto, apreciado amigo que nos ve, ¿Dios ha hecho un milagro en su vida? ¿Usted ha escuchado que Dios ha obrado en la vida de otras personas? Pues eso es lo que usted y yo inicialmente tenemos que hacer, y es contarle a otros las grandes bondades que Él ha hecho conmigo, con la vida de otras personas cercanas y que indudablemente se convierten en testimonios poderosos para alcanzar a otros y hacerles ver que ese Dios que hizo un milagro en la vida de X o Y persona, también está dispuesto para hacer un milagro en la vida suya y en la vida de otra persona que necesita ser alcanzada para Dios. Pues bien, yo le desafío en este trimestre para que usted se proponga y de ahora en adelante, donde el Señor lo lleve mientras usted está viajando, trabajando, estudiando, está viniendo, está yendo, está en el transporte, en fin, tiene una persona al lado, aproveche, no nos quedemos callados, contémosle a otros cómo Dios ha sido generoso, benevolente, bueno, misericordioso, justo con nosotros a pesar de nuestra condición. Y si comenzamos a hacer ese trabajo, indudablemente ya estamos haciendo misión. Ya el Señor nos llamó, nos alcanzó. Ahora Él está esperando que usted y yo seamos inspirados para tratar de alcanzar a otras personas. No nos quedemos callados, porque muy seguramente, como dijo Jesús, las piedras hablarán si nosotros no hacemos nuestra parte. Por ello, el mensaje de esta primera lección es cómo usted y yo podemos comenzar a involucrarnos. El autor está señalando que hay unas iniciativas. Lo primero, comenzar a orar por una persona que usted le gustaría que fuera alcanzada para Dios. Comience a orar, que Dios le muestre qué iniciativas, qué estrategias puede hacer, cómo usted se puede acercar a ellas, de qué manera, cómo usted va a tratar de alcanzarlas. Que Dios le ponga eso en su corazón para que finalmente esas personas también sean alcanzadas para Dios. Pues bien, una razón poderosa que la Biblia está diciendo es que como Él ha hecho milagros en nuestro favor, en nuestra vida, en la de personas cercanas, pues no podemos quedarnos callados. Necesitamos ahora decirle, Señor, úsanos también en tu obra, de tal modo que muchas personas puedan ser alcanzadas y Cristo venga pronto. Una segunda razón está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo número 15. Aquí encontramos, ¿verdad?, una razón poderosa en la cual el Señor nos está indicando cómo es que nosotros necesitamos comenzar también a hacer misión. Primera carta de Pedro, 3:15, es primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, y dice así:
sino santificad a Dios el Señor en vuestro corazón. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Note que hay una invitación. El primer pasaje que leímos en Hechos 4:20 es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En otras palabras, no podemos quedarnos callados. Tenemos que contarle a otros y posiblemente usted diga, bueno, yo no tengo una formación bíblica, no sé cómo hacerlo. Lo único que tenemos que decirle a las personas es cómo Dios nos ha sostenido, nos ha guiado, cómo Él ha trabajado en nosotros. En otras palabras, cuente su testimonio. Pero ahora, en este pasaje de la Biblia, nos ayuda y nos inspira para poder ahora también responder bíblicamente. Y dice así, estén siempre preparados. A veces uno dijera, bueno, solamente el anciano de la iglesia, el pastor de la iglesia, el ministro, ¿verdad? El maestro de escuela sabática o quien se ha preparado, pues puede dar razón, ¿no? Puede enseñar. La invitación que el Señor nos está diciendo es que juntos debemos estar preparados para presentar, dice aquí, defensa. Cuando una persona le pregunta a usted, bueno, es verdad que el sábado aún hay que observarlo y usted con seguridad pueda ir al Antiguo, al Nuevo Testamento y dar las razones por las cuales todavía el sábado es vigente y cómo aún lo vamos a guardar en el cielo. Por lo tanto, esta segunda invitación, aparte de contar nuestro testimonio para hacer misión y para alcanzar a otros, ahora tenemos también que estar preparados. ¿Y cómo? Dice aquí, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Hay otras versiones que traducen respeto. Mansedumbre, es decir, tranquilidad. Muy posiblemente quizás usted haya tenido alguna conversación con algún amigo, vecino o algún cristiano de otra denominación. Y a veces en esas conversaciones se tornan un poco con discusión, ¿no? Que a veces hay molestia y entonces yo quiero tener la razón y la otra persona igual y entonces se entra en un conflicto. Pero no es eso lo que está diciendo la Biblia. La Biblia está diciendo que aún cuando presentemos una defensa lo hagamos con mansedumbre, es decir, con dominio propio. No podemos perder, ¿verdad?, el dominio, la tranquilidad, la solemnidad, el mensaje de la Biblia, la misión de Dios cuando compartimos. Pues indudablemente tenemos que hacerlo, ¿no? Y dice aquí mansedumbre y reverencia, ¿sí? Porque estamos hablando de cosas sagradas, santas, de salvación. No debemos, ¿verdad?, quizás entrar aún en discusiones acaloradas que nos lleven a perder la paciencia, el dominio propio. No, no es esa la razón. Está diciendo el texto que lo hagamos con mansedumbre, con reverencia, respeto a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, hay gente todavía, amigos, que están esperando que usted y yo podamos compartir lo que tenemos, ¿sí? Y eso que tenemos es algo extraordinario y es el mensaje de salvación para otras personas. Esta lección nos está encauzando para que usted y yo finalmente hagamos un trabajo para Dios. Y quiero concluir este primer momento de esta lección mencionando que el mejor método para alcanzar las personas indudablemente es el método de Cristo. Y Ellen White lo ratificó en varios de sus escritos, pero especialmente en el Ministerio de Curación, ella dijo en la página 102, solo el método de Cristo será efectivo para alcanzar las personas. Y lo mencionó en 5 pasos. Ella dijo, hay que acercarse a la gente como quien se desea hacerles bien, mostrarles simpatía, atender sus necesidades, ganar su confianza y luego decirle, seguidme. Es decir, que el método de Cristo
White lo señaló como un medio, como una estrategia en la cual usted y yo podemos participar. A veces no somos tan efectivos al hacer misión, al alcanzar a otras personas, porque el primer paso que queremos hacer es directamente llevar a la persona a la Biblia. Y bueno, ese es finalmente nuestro objetivo. Pero el método de Cristo señala que hay que acercarnos a las personas como quien deseamos hacerles bien. Es decir, que no nos vean como extraños. Somos personas común y corrientes, como Elías, que tenía pasiones sujetas a las nuestras. Elías, dice Juárez, que él sintió, ¿verdad?, deseos entró en una depresión grande, pero finalmente el Señor lo restauró. Y así, en esa condición, nosotros podemos alcanzar a otras personas, en las cuales Dios también se va a glorificar. Por lo tanto, este método de Cristo, hay que acercarnos a las personas, ¿verdad? Mostrarles simpatía. Eso indica entrar en una empatía con ellos. Aparte de mostrarles la simpatía, atender las necesidades. Muy posiblemente no solamente necesidades de corte material, sino aún necesidades espirituales. Alguien necesita, ¿verdad?, una palabra de ánimo. Alguien necesita una oración. Y muy posiblemente ahí el Señor nos va a usar de tal modo que seamos un canal de bendición. Pues bien, después de acercarnos a las personas, de mostrarles simpatía, de atender sus necesidades, de ganar su confianza. Es decir, que cuando somos amigos de ellos y los invitamos no solamente a actividades de corte eclesiástica, sino de corte recreativa, algún evento eclesiástico de corte social, donde podamos ver que la iglesia es una iglesia que atiende de forma holística e integral la vida de las personas. Entonces allí vamos a poder encontrar cómo poder alcanzar a esas personas. Y finalmente, cuando hemos ganado su confianza, ahora sí les decimos, miren, este es el mensaje. Este es el mensaje que Dios tiene para su vida y para la mía. Y de esta forma, entonces, muy seguramente, muchas personas podrán ser alcanzadas para la gloria de Dios. Amigos, la pregunta de Génesis 3:9 todavía redunda en nuestros oídos. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde el Señor dónde Él está yendo para alcanzarlos? Y no solamente está preguntando por una ubicación geográfica, sino por un tipo de relación que Él desea tener con usted y conmigo, de tal modo que seamos alcanzados y alcancemos a otros para el reino de los cielos. Dios te quiere alcanzar. Dios, si ya te alcanzó, ahora desea que seas un canal de bendición. Y para ser ese canal de bendición, no podemos quedarnos callados. Necesitamos contarle a otros lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y además de eso, de contar nuestro testimonio, de contar cómo Dios ha trabajado, también dar razones de la fe que hay en nuestro corazón. Y siguiendo el método de Cristo, muy seguramente muchas personas también podrán ser alcanzadas por la misión de Dios. Si la misión es de Dios, Él la va a terminar. Con usted, conmigo y con muchas más personas que si nos colocamos en sus brazos de amor, seremos un canal de bendición. Por eso yo quiero animarle e inspirarle para que en este trimestre usted y yo nos coloquemos en sus manos y le digamos, al igual que Isaías, heme aquí, envíame a mí. Que ese sea el sentir para este día, para estos días y los días que el Señor nos ha de tener sobre esta tierra. Que Dios nos bendiga y que Él coloque abundantes bendiciones sobre nuestra vida de tal modo que podamos alcanzar a muchas personas para el reino de los cielos. Me gustaría que cerráramos este primer momento colocándonos en las manos de Dios a través de una oración. Nuestro Dios y Padre, te agradecemos por regalarnos el privilegio de conocerte. Hemos sido alcanzados por ti a través de tu misión, pero ahora queremos también colocarnos en tus brazos de amor para que muchas más personas puedan ser alcanzadas y tú puedas venir pronto. Úsanos, Dios, llénanos de ti
y de tu Santo Espíritu para ser un canal de bendición para otros que necesitan conocerte y también prepararse para el reino de los cielos. Te agradecemos todo y te pedimos tu asistencia para nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que el Señor te use para que muchas más personas sean alcanzadas para el reino de los cielos.